entre todos los Estados miembros fabricamos 12 diferentes tipos de carros de combate, mientras que Estados Unidos produce uno. Que España se especialice en una cosa, que otro país se especialice en otra. No estamos preparados porque dependemos críticamente de Estados Unidos en muchas de las cuestiones. No corremos el riesgo de una invasión inminente. Básicamente, convencionalmente, seguimos teniendo superioridad. Buenas a todos y bienvenidos al Vocal, podcast producido por Diario La Colmena y en colaboración con Sonora UC3M. Mi nombre es Abel Gómez Arevalo y me acompaña Sebastián Delgado, ambos presentadores del podcast. Gracias, Abel. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a Pablo Del Amo, quien, aprovechando la publicación de su nuevo libro, La Defensa Española, vamos a estar hablando del rol de España en un mundo tan conflictivo como el que vivimos hoy en día. Así que bienvenido, Pablo, gracias por estar acá con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Bueno, lo primero es, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir el libro? O sea, ¿Qué me ha llevado a escribir el libro? Pues básicamente que me vino la editorial y me preguntó si quería hacer un libro. Y yo le dije, perfecto. Y eso. Y en cuanto al tema y demás, pues yo de hecho les propuse otra cosa. Yo les propuse más un plan estratégico para España, más hablar de política exterior española o incluso europea, pero me dijeron, el momentum actual pide defensa. Y defensa española. Claro. Y a mí me encanta la defensa, estudio mucho la defensa. Y de hecho pensé que era una oportunidad para mí para aprender aún más sobre la defensa de España, ¿no? Y ahí estoy el libro. ¿Y si crees que es el momento de hablar de defensa en España? Bueno, de defensa en España y en Europa, efectivamente. Sin duda. Porque algo que nos parece muy interesante del libro es que parte de la premisa de que la guerra de Ucrania marca el fin del orden liberal. Y hablar un poco de a qué te refieres con esto y cómo esto impacta o afecta la crisis, digamos, en España. Yo no diría que marque, yo no digo que marque el fin del momento liberal, sino simplemente que supuso un shock muy grande para muchos países de la Unión Europea ver cómo a sus fronteras, sus puertas, se desarrollaba una guerra de alta intensidad. Me refiero más a eso. Digamos, el fin del orden liberal no sé si todavía se ha producido. Yo creo que hay una erosión bastante clave. Y yo diría incluso más que es la guerra de Gaza y de dobles estándares europeos, apoyo a Israel, etcétera, de cómo básicamente los hemos pasado por el forro todo el derecho internacional. Como ahí, de verdad, cuando las principales potencias que supuestamente son los garantes del mismo han dado la espalda al orden liberal. Yo diría que es más ese momento, aunque la guerra de Ucrania supone esa ruptura del equilibrio de seguridad europeo y de cómo una potencia revisionista como Rusia quiere romper el statu quo. Luego también, hablando del orden liberal, por así decirlo, siempre ha habido como, no sé cómo decirlo, tal vez como esconder las armas convencionales. Es decir, las estamos usando, pero no las estamos enseñando. En cambio, ahora tenemos en primera plana misiles, bombardeos en Gaza todos los días, la guerra de Ucrania, que ya pasa a un segundo plano, pero igualmente vemos bombardeos enteros de ciudades. Entonces, ¿crees que Europa estaba preparado para esto? Para una guerra de convencional de ese tipo, no. De hecho, lo digo en el libro claramente y lo he dicho en infinidad de artículos y entrevistas. No estamos preparados. No tenemos capacidad industrial para llevar a cabo una guerra de este tipo de carácter, digamos que necesitamos producir muchas armas, mucha munición, etc. Y luego no tenemos ni los soldados. Si hablo de ejército individual, si nos proponemos en un sueño húmedo de que haya un ejército europeo, que no creo que vaya a ocurrir, pues a lo mejor sí. Europa no está preparada para ese tipo de guerra convencional porque tras el fin de la Guerra Fría, la caída del muro, el derrumbamiento de la Unión Soviética, los ejércitos hicieron una evolución. Pasamos a temer a una potencia del calibre de la Unión Soviética. Cuando se acaba esa amenaza, ¿las amenazas cuáles son? Pues guerrillas, milicias, yihadismo. Pues al final tienes que construir un nuevo tipo de fuerzas armadas que son más contra insurgencia, pues ejércitos como mucho más preparados para mantenimiento de la paz. Y por tanto, cuando se ocurre lo que ocurre en Ucrania, pues nosotros no estamos preparados porque no hemos visto las señales o no hemos querido verlas más bien. Y bueno, ahora tenemos que hacer un proceso de aceleración en cuanto a intentar cambiar las doctrinas y cambiar, en muchos casos, nuestras fuerzas armadas, los presupuestos de defensa, etc. Y eso, pues, estamos en proceso. Justo en el libro hace bastante énfasis en las deficiencias que tiene todo el ejército español. Pero vamos a pensar un poco cuáles para ti son las más cruciales que tiene hoy en día España y a qué debe apuntar un poco. Mira, yo al final, a ver, esto es un libro crítico, por supuesto, como me gusta a mí que sea, pero intento ser un poco propositivo y tampoco estoy diciendo que España es lo peor o que le va tan mal. Dentro de lo que cabe, las Fuerzas Armadas están bien, tienen capacidad de proyección, para poco el dinero que se ha dado creo que lo hacemos bien y tenemos
cuando nuestros soldados han tenido que actuar en ciertos escenarios, tenemos digamos que tenemos buenas reseñas, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos mejorar? En primer lugar, creo que tiene que haber un foco mucho más grande en la Armada, que debe ser un puntal de la estrategia española, en política exterior y en política de defensa. Somos una península, no hace falta que desarrolle más por la cuestión geográfica. Fuerza Armada, Fuerza Aérea. Creo que ahora mismo una de las cuestiones más importantes dentro de las guerras es la capacidad de que tengas tú para bombardear posiciones o no. Creo que ahí España... Además, es un sector muy especializado, muy tecnológico, que necesitas mucho personal de verdad que sepa lo que está haciendo y esté muy preparado. Ahí necesitas meter más dinero, más recursos. Un programa nacional de drones. Imprescindible. No hay mayor ejemplo que Ucrania. Hay otros ejemplos, como incluso Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán, pero Ucrania. Coste-eficiencia, que la posibilidad de poder destruir tanques que cuestan millones con drones que te cuestan cientos o unos miles de dólares. Sí. Más claro, agua. Defensas antiaéreas, lo vemos en la guerra de Ucrania, lo vemos en la cuestión de los conflictos en Oriente Medio. Misiles, largo alcance. Tenemos 40 misiles Taurus, que son misiles de crucero, que están acoplados a aviones, etcétera. 40 es lo que se gasta Rusia, siendo muy generosos, en una semana. No digo que hay que comprar 200.000 misiles, pero ten en cuenta que nos falta esa capacidad. Claro. Ese tipo de cuestiones yo creo que es necesario que España pues sea más eficiente y tome atención de lo que está ocurriendo en el mundo, simplemente. Luego, otra de las grandes preocupaciones, ahora que hablamos de abastecernos o reforzar nuestras infraestructuras o básicamente nuestros aviones o nuestros lo que sea, ¿cómo lo hacemos? Es decir, creamos una empresa nacional que distribuya esto, damos más potencia a empresas como Navantia, o dependemos, lo compramos en Estados Unidos, el que tengan oferta en stock y no lo traemos para España. Depende, se puede hacer las tres cosas a la vez, sin ningún problema. A ver, aquí lo importante es intentar establecer una estrategia. ¿España tiene una estrategia? Es una pregunta que hago al aire, espero que me respondáis, si queréis podéis responderme. ¿Vosotros creéis que España tiene una estrategia de política exterior coherente, realista, o tiene una estrategia de defensa? Poco, vale. Muy poco. Vale, muy poco. Habéis leído el libro, entonces. Sí. Perfecto. Claro, es que hablamos de defensa, pero yo lo que quiero dejar muy claro en el libro, y os lo comento ahora, es que la estrategia de defensa depende de tu política exterior. Porque tú al final, la política exterior es la que guía a la política de defensa. Porque tú tienes un ejército y ¿qué haces? No sabes qué hacer con el ejército. Aunque sea lo muy potente que sea, ¿qué haces con el ejército? Sí, ¿Quién guía al ejército? Los militares no. Por suerte en España ya no ocurre eso. Por tanto, primero diseña tu política exterior. ¿Qué prioridades tienes? ¿Dónde haces los trade-offs, las contrapartidas? Primero haces eso. Suena fácil. No lo es, por supuesto. Pero hay que hacerlo. Y luego ya, dependiendo de tu política exterior, tú ya visualizas. ¿Yo por qué he dicho Armada? Por la cuestión de que somos una península, la cuestión de las aguas del Mediterráneo, del Atlántico, vigilar las fronteras, etc. Pues eso, evidentemente, requiere que a lo mejor metas más dinero en Navantia, en negocios que a poder ser no sean ruinosos, por favor. Y luego, pues, hacer consorcios europeos, intentar mejorar la coordinación y la eficiencia dentro del mercado común europeo, que eso es clave, porque si somos una Unión Europea económica, tenemos que ser industrial y en algún momento pues pensar mecanismos de compartir la soberanía exterior y de defensa, porque si no, no vamos a ningún lado en Europa. Y bueno, es que tienes una serie de posiciones. Yo creo que hay que favorecer a las empresas españolas dentro de que, mirándoles de un perspectiva estratégico, pero como digo, sin que sean negocios ruinosos que nos han pasado. Pero luego también hay que mirar a Europa. ¿A Estados Unidos hay que mirar? Sí y no. Yo creo que lo importante es intentar no tener dependencias críticas con Estados Unidos. Yo, de hecho, propongo en el libro, por ejemplo, la cuestión de lanzacohetes. No tenemos lanzacohetes en España y no lo vamos a tener en un medio plazo, parece, porque, bueno, con el embargo de armas, la tecnología que se llama Pulse, que es, digamos, el momento del lanzamiento, pues que es israelí, pues no vamos a tenerla por motivos obvios, lo cual yo lo celebro, por cierto. Luego hablaremos de ello. Va, perfecto. Pues una de las alternativas que tienes es el HIMARS, que es estadounidense, y ha funcionado muy bien en Ucrania. Tienes otras alternativas europeas, francesas, creo recordar, Lance Rocket, pero la digamos, estadounidense es mejor.
Bueno, en esos casos yo creo que no hay ningún problema. Sobre el sistema de lanzacohetes no hay tanta dependencia crítica como, por ejemplo, en sistemas como mucho más que requiere más I+D, por así decirlo. Claro. Por tanto, puedes manejar todas las cuestiones. Si lo importante es tenerlo con una coherencia y un realismo e intentar hacerlo dentro de un plan estratégico a medio largo plazo. Luego, luego una cosa que hablabas también, hablando de la autonomía, perdona, Sebas, Sí, nada. es que cuando hablas de autonomía estratégica, hablamos de España, se ha mencionado Europa, ¿qué priorizamos? Bueno, primero hay que saber qué es la autonomía estratégica. Porque, por ejemplo, Pablo Simón, cuando vino aquí a hacer el primer episodio. Ah. dejó una frase que dijo: no entiendo que las Exacto. balas italianas no sirvan para los tanques holandeses. Es decir, ¿cómo hacemos que España, por ejemplo, tenga su propio tanque o su propio elemento, su propio caza, que no es el caso, pero bueno, que cómo combinamos, porque también hablas de carencias de municiones, es decir, cómo combinamos todo eso para crear una Unión Europea, ejército europeo, que has dicho antes, sueño húmedo, o que España no vaya a ser que Francia nos dé un poquito de lado o no vaya a ser que pase lo que sea. Claro, aquí vuelvo a repetir. ¿Qué es la autonomía estratégica? Porque yo te puedo dar una definición. Yo siempre lo pregunto por si acaso, a ver qué me dice la gente, me hace gracia. Pero yo la definición que tenga, o incluso España la que tenga, es diferente a la que pueden tener los polacos, los bálticos, incluso los alemanes. Cada uno, más o menos, los europeos hablan de autonomía estratégica, pero no sabemos ni lo que significa, ni lo que conlleva, ni nada. Vuelvo a repetirme. Necesitamos un plan estratégico. Es decir, ha dicho, para la frase de Pablo Simón, efectivamente, tenemos, al final, es lógico, tenemos una unión de 27 Estados miembros, cada Estado miembro tiene su política exterior, su política de defensa, su política industrial. Es decir, tenemos, a lo mejor, entre todos los Estados miembros, fabricamos 12 diferentes tipos de carros de combate, mientras que Estados Unidos produce uno. Claro, aquí ya es intentar crear un consenso dentro de la medida de posible, a lo mejor no entre los 27, porque es imposible, sino entre varios países que estén dispuestos a ceder cierta soberanía en algunos aspectos en consonancia de ganar más. Yo, una de las cuestiones que planteo, no sé si en el libro o en 200 artículos que he escrito, sino intentar especializarnos. Es decir, que España se especialice en una cosa, que otro país se especialice en otra. E intentar generar esas sinergias, economías de escala, coordinación entre las partes. Súper difícil. Yo, personalmente, ante esta situación, soy pesimista. Pero es lo que yo propongo y lo que yo creo que sería mejor para el proyecto europeo. ¿Y cuáles crees que son las limitaciones que lleva a Europa a no poder lograr un consenso, al menos en temas un poco más básicos, ¿sabes? La soberanía. La soberanía, no queremos ceder soberanía. Pero esto te lo digo España, Francia, que decir que Francia habla de autonomía estratégica todo el rato, pero luego cuando tenemos que mejorar las conexiones eléctricas entre España y Francia, pero los franceses dicen que no. ¿Por qué? Porque a lo mejor España puede ser un competidor en exportar energía. Y claro, les jodemos el chiringuito a los franceses con la exportación que tienen ellos de nuclear. Claro. Es que es tan sencillo como eso. Al final, pues es lógico que intenten mirar por sus intereses nacionales. Y de hecho, una cosa que también achaco a España es que muchas veces no mira por sus intereses nacionales. Yo sé que es difícil entender un poco el equilibrio, pero hay que intentar, por lo menos, intentar resolver ese nudo gordiano. Que yo no tengo la solución. Hombre, si no, no estaríamos aquí hablando en un podcast. Estarías ahí de jefe del Estado Mayor. Quizás no, porque al final las cosas no funcionan por los méritos ni porque tengas las soluciones. O sea, quiero decir que eso es así. Pues siguiendo un poquito con el tema has hablado antes de que se dio un viraje en la estrategia de enfrentar más a guerrillas, milicias yihadistas. Ahora mismo, ¿crees que estamos preparados para otro tipo nuevo de guerras como es la ciberseguridad, la guerra híbrida o la desinformación? Y también un poco lo que hablabas antes, la evolución que ha tenido, que lo mencionas en el libro, a la guerra con drones, a unas guerras como mucho más específicas, operaciones quirúrgicas, también mencionas, este nuevo mundo de los conflictos, ¿sí estamos preparados o crees que todavía falta? ¿Europeos, españoles o en general? En general, vamos a decir primero europeos y luego España. Vale, en general, no, vale, la respuesta va a ser no, y luego la segunda va a ser tampoco no. Claro. No estamos preparados. No estamos preparados porque dependemos críticamente de Estados Unidos en muchas de las cuestiones, sobre todo en temas se llaman multiplicadores, en inglés se llama enablers, por si los leéis en algún lado. Son capacidades críticas que hacen que tus ejércitos básicamente funcionen. ¿Cómo qué? Por ejemplo, logística, inteligencia, comando y control. Son cuestiones que nosotros europeos pues no estamos preparados. ¿Por qué? Porque hemos cedido todas esas competencias, esas capacidades a Estados Unidos. Y de hecho, a la hora de nosotros de intentar librar la guerra ucraniana, realmente, si no estuviese Estados Unidos,
no podríamos apoyar de verdad a Ucrania, porque no tenemos las capacidades para ello. ¿Hay un plan para que nosotros sustituir las capacidades? Puede ser, yo no lo conozco. Igual sí lo pone en un papelito, Sí, bueno. pero la Unión Europea tiene uno de los grandes problemas que tiene es que fabrica un montón de papeles, un montón de informes, que luego esos papeles luego los mete en un cajón precioso y ahí están moviéndose polvo. O sea que, por tanto, es posible que lo hayan escrito, seguramente, porque si yo lo he advertido, gente que es mucho más inteligente que yo lo ha advertido igual, pero otra cosa es que haya voluntad política para hacerlo. O sea, por tanto, la respuesta es no. No estamos preparados. No. Y siguiendo un poco el hilo de esto, aunque ya lo mencionabas antes, ¿en qué debe invertir España para adecuarse a estos nuevos conflictos? Hablas un poco de drones, pero en sí, porque propones un par de cosas en el libro al respecto, ¿qué necesita España hoy en día en temas de inversión en tecnología, en estas guerras que pueden parecer lejanas, un poco Ucrania, un poco más cercano, pero bueno, hablas también mucho de gas al principio del podcast? ¿Cómo ves a España y la tecnología? Bueno, España no está tan mal, ¿eh? Tenemos un buen sistema tenemos compañías de telecomunicaciones potentes, tenemos una buena ciberseguridad para lo que hay en Europa está bien, ciberdefensa también. Al final, quieras o no, tenemos experiencia de lucha contra amenazas híbridas o, bueno, de terrorismo en España y tenemos buenos sistemas de seguridad. Entonces, hay muchas deficiencias, muchas debilidades, infraestructuras críticas, pero eso le pasa a toda Europa y seguramente le pase a las grandes potencias también. Eso es que al final tú tener en cuenta que los procesos de tecnología están evolucionando mucho. En la guerra de Ucrania lo estamos viendo, que cada vez, digamos, el salto tecnológico es mayor y es muy difícil, digamos, keep the pace, ¿no? Mantener el ritmo de eso. Por tanto, yo tampoco quiero ser tan crítico, pero bueno, es importante tener tecnología de satélites, porque si tenemos que depender de Estados Unidos, estamos jodidos. La cuestión de ciberdefensa creo que es muy importante de cara a no solamente la cuestión de la desinformación o la ciberseguridad, sino también en el hecho de que tenemos, bueno, de que hay ahora mecanismos, estamos todos conectados, está todo computarizado. En el momento que te metan un virus, un ataque informático que te destruya, qué sé, el sistema eléctrico, pues ya hemos visto lo que pasó con el apagón. Duró poco, relativamente poco, pero ¿qué pasa si dura más tiempo? O sea, quiere decir que no hace falta que bombardees, como lo que hacen los rusos, bombardees las centrales, etcétera, que tú limpias con un malware y eso te para el sistema. Y eso le ha pasado también a Ucrania, de hecho, eso antes de la invasión, que a lo mejor se quedó Kiev, creo recordar creo que lo menciono en el libro, se quedó como varios días sin luz por un ataque cibernético. Al final la guerra evoluciona, no solamente se lucha en los campos de batalla, ¿no? Con ejércitos convencionales, como nos gusta a nosotros los frikis, pero también en el terreno cibernético y por tanto es importante. Y los drones, bueno, lo he dicho, la tecnología IA es muy importante en el sentido de que los drones llevan software que les guían y marcan sus objetivos, actúan como enjambre. Enjambre quiere decir que simulan los comportamientos de seres vivos para actuar mucho mejor en consonancia. Eso hay que hacerlo. Pero nosotros tenemos empresas que están bastante bien, ¿eh? Es decir, que Oesia, por ejemplo, tiene buenas capacidades. Hablo de otras que ya no me acuerdo, porque es que al final tengo la cabeza un poco de tantos datos, pero hablo de más empresas en España. Es decir, que dentro de lo que cabe no estamos tan mal, ¿no? Como dicen. Así que, pero hay que dar un esfuerzo y hay que, sobre todo, cambiar un poco la forma de visualizar las guerras o digamos, cambiar las doctrinas, intentar rejuvenecer, si queremos llamarlo, nuestros estamentos. Eso vendría bien, la verdad. Luego a mí una pregunta bueno, no es una pregunta como tal, sino es una reflexión que se puede ver en muchos partidos políticos de España, puede ser Podemos o Sumar, que es no a la guerra. Como que el argumento es, primero, aparte de la ideología pacifista que ha tenido casi siempre España, desde, bueno, la ideología pacifista, vamos a decir a secas. Luego también es que muchos pueden decir, a mí Ucrania no me importa tanto en el sentido de que está a miles de kilómetros y no me importa. O Gaza, desde un sentido ideológico, un sentido humanitario, te puede importar, pero dices, pero no voy a invertir en defensa para defender mis intereses en Gaza, Ucrania o me lo invento en el Sahel. Entonces, ¿por qué España debe hacer todas las reformas que tú propones en el libro, si en verdad la guerra nos pilla un poquito, pero que no somos Polonia, sino que somos España? Vale. Bueno, yo primero de todo quiero recalcar que para mí lo más importante es el estado de bienestar. Quiero decir que yo soy analista en internacional, geopolítica, defensa y pues podemos poner muchos apelativos, pero bueno. Pero lo importante, y
y yo lo veo también desde una perspectiva estratégica, es mantener la cohesión social dentro de las sociedades actuales. Cohesión social interna. Tú lo que no puedes pretender es tener a ciudadanos que vean que las instituciones no están haciendo su trabajo, que los servicios públicos estén peor, que el acceso a la vivienda, ya casi me quedo sin palabras para describir el acceso a la vivienda. Y lo sufrimos todos, o la mayoría de los jóvenes, e incluso cada vez más mayores. La sanidad, como he dicho, servicios públicos, el transporte, los salarios, el empleo. Si tú no, el coste de la vida, si tú no manejas esos problemas, esas problemáticas, si tú no a los ciudadanos les ofreces bienestar, calidad democrática, de verdad, pues mira, los ciudadanos te van a decir, mire, señor, yo lo que no quiero es ir a luchar o sacrificarme por este Estado que no me escucha o no atienda mis demandas. Por tanto, primero eso. Por una cuestión de justicia social y por una cuestión también estratégica. De decir, ¿tú qué quieres? ¿Tú cuál es el principal valor que debe tener Europa? En mi opinión, estado de bienestar, democracia o lo que queramos llamar esto, si es una democracia o no, entendedme, mayor integración, ¿no? Mucho mejor. Si perdemos esos elementos en pos de intentar invertir más dinero, más armas, etcétera, pues tenemos un problema. ¿Por qué no hacemos las dos cosas? Igual requiere reformar el estado de bienestar en algunos aspectos, a lo mejor aumentar los impuestos a ciertas personas que tienen mucho dinero y que no quieren pagar impuestos, intentar pues, generar esa justicia social, ¿no? Y luego ya te planteas, digamos, la cuestión del exterior. Tú tienes que ser primero fuerte, interno, y luego para proyectarte el exterior. Yo creo que es la mejor forma. Si de verdad, o al menos yo es como yo entiendo Europa. Es verdad que en otros países no ocurre. Rusia es otro ejemplo, pero sí. La sociedad europea es diferente a la rusa. Creo que lo hemos entendido todos. Eso por una parte. Luego, el partido de izquierdas. A ver, yo, la verdad crítica que hago a los partidos de izquierdas es que no se metan en este tema de defensa. Porque les guste o no, la defensa es un puntal. Es una cuestión de soberanía, es una cuestión de seguridad. Y teniendo en cuenta cómo está el mundo, que les guste a ellos o no les guste, el mundo es más peligroso. Hay mucho más conflictos. Está habiendo una reconfiguración del orden internacional, en el que Occidente pues ya no es lo que era, está perdiendo influencia o no, que podemos celebrarlo o no podemos celebrarlo, eso a mí me da igual, pero la cuestión es que hay actores que quieren hacernos daño. O quieren hacernos daño a España o al proyecto de la Unión Europea. Que tendrá sus razones o no tendrá sus razones. Quiere decir que yo no entro ya ni en valoraciones idealistas, moralistas, etc. Por tanto, hay que entender que hay países que están dispuestos a usar la fuerza militar o fuerza de amenazas híbridas, que lo hemos comentado antes. ¿Tú cómo te proteges ante eso? Mirando hacia una pared diciendo que esto no es un problema. Sí, es un problema, sí. Que haya una reflexión. Yo entiendo que la cuestión de que hay que comprar más misiles, pues yo creo que por suerte para la izquierda eso es un problema. Yo también, yo lo entiendo. Pero hay que reflexionar, intentar por lo menos tener un discurso que no trate a los ciudadanos como si fuésemos idiotas. Eso estaría bien, para empezar. Intentar que haya una reflexión en los partidos políticos, que se metan en el barro, intenten entender qué está ocurriendo y que ofrezcan soluciones, que para eso está. Yo no estoy para ofrecer soluciones, yo estoy para analizar. Esa es mi crítica principal y lo que yo veo. Y yo, de hecho, lo que digo en el libro es que no vale con invertir más. Simplemente decir, no, ahora el 5% en el PIB o el 3,5%, me da igual. ¿Por qué el 3,5%? ¿Por qué el 5%? ¿Por qué el 2%, 3%, 4%? ¿Porque nos lo dice Donald Trump? Porque es una exigencia realmente, porque le gusta el número del 5. Es que es literal. Porque así queda mejor ante sus bases. No, lo importante es saber dónde invertir, saber en qué invertir y tener una estrategia. Porque si no, todo el dinero que se quiere invertir, si no hay eso detrás, es que no va a ser dinero tirado a la basura. Creo que me he extendido un poco, pero bueno, quería dejar claro ciertas cosas. No, está bien. Justo escuchándote, yo vengo de hacer una estancia en América Latina y mucho lo que se hablaba era de que los ciudadanos han pasado de ver, con el pasar del tiempo, el dinero en defensa como un gasto a verlo ahora como una inversión. Ajá. Un poco por los procesos que se han visto de militarización de las policías en América Latina, otro tema, pero a lo que quiero llegar es, ¿tú crees que hoy los ciudadanos europeos, particularmente españoles, ven esto más como un gasto o como una inversión y hacia dónde debe apuntar la narrativa? A ver, es verdad que tú puedes verlo como una inversión y de hecho muchos de los que argumentan en favor de la inversión militar hablan de los beneficios de la misma, ¿no? Y más de industria, empleo, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, no hay que dejar de lado esas cuestiones, pero yo no estoy de acuerdo con esa narrativa. ¿Por qué? Porque la defensa
no tiene que ser en términos económicos. La defensa tiene que ver con una cuestión de soberanía. Soberanía y seguridad. ¿Tú cuánto valoras la soberanía de tu país o del proyecto europeo o de tu seguridad? ¿Tú cuánto lo valoras? O sea, quiero decir, la defensa no está para que eso llegue a hacer beneficios. Puedes diseñar sistemas y armas que efectivamente te pueden dar un beneficio a largo plazo, pero realmente todo es estratégico. Pues, en España se decidió hacer submarinos nosotros mismos, diseñarlos, porque se vio que era algo estratégico. Quiero decir, la sanidad pública, por ejemplo, no estoy diciendo que sea lo mismo, pero es poner un ejemplo. La sanidad pública no se hace para que nosotros, para que sea beneficiosa. Es porque consideramos que es un bien público. Y yo creo que la defensa debería ser un bien público europeo. Es decir, que no conlleve solamente la cuestión de los presupuestos nacionales, que ya algunos están en precaria situación, sino que sea algo mancomunado y es mucho más eficiente a la hora de tú realmente de invertir y ser eficiente y en coordinación con tus compañeros de Europa. Yo estoy a favor de esa narrativa. No sé si, bueno, hablando de la defensa española y lo que de verdad... Pero que dices que no hay que ser idiotas y que hay que mirar un poco el mundo como estamos. Uno de los ejemplos más claros que tiene España es Marruecos. Ajá. Es decir, por ejemplo, estos días se ha hecho bastante viral un tuit de Néstor Ciurana que ponía una foto del plan de Marruecos con el Sáhara Occidental, que bueno, que tampoco hace falta descubrir la rueda, que es anexionárselo por completo. Bueno, lo llevan diciendo mucho Por tiempo. eso digo que tampoco es... algo... Pero la cosa es como españoles dices, vale, se anexionan esto y luego tienen a escasos metros, por no decir frontera con frontera, dos ciudades autónomas españolas, y luego tienen las Canarias. Entonces, ¿cuál es la amenaza real que tiene Marruecos sobre España? También todo el tema de las guerras híbridas que hace como le da la gana, eso ya es mi opinión personal. Entonces, ¿cómo debe España afrontar todo esto? Desde un punto de vista estratégico de su defensa. Bueno, yo lo que opino es que Marruecos es la principal amenaza que tiene España. La trampa de la geografía es lo que hay. Nos guste más o nos guste menos. Y es de hecho lo que perciben los españoles. Porque, por ejemplo, el Real Instituto Elcano hicieron un barómetro en los que el 60% de la población pensaba, de los encuestados pensaba que no había ninguna amenaza. Pero dentro de ese 40% que sí que pensaba, el 60%, el 56-57%, pensaba que la primera amenaza es Marruecos. Por tanto, sí que hay una percepción. La segunda, por cierto, es Rusia. Y la tercera, Estados Unidos. Lo dejo ahí. Buena grupeta. Sí, el trío Calavera. Sí, Marruecos es una amenaza, pero porque reclama territorio español. Las ciudades autónomas, de Melilla. ¿Vosotros sabéis cuántas veces ha ido el rey de España, jefe del Estado español, a Ceuta y Melilla? Lo he leído, pero no me acuerdo ahora mismo. Fue como una vez hace tropecientos años y no ha vuelto a ir. Felipe nunca ha ido. Nunca ha ido. Fue Juan Carlos, en su momento. Hace más de 20 años, que recuerda. Felipe nunca ha ido. ¿Sabes por qué? Porque no quiere Marruecos. Y no hay que enfadarles. ¿Marruecos puede ser un amigo? O, bueno, sí, amigo. Bueno, no lo sé. Yo personalmente pienso que actualmente o siempre ha habido en relaciones internacionales no hay socios fiables. Claro. Puede haber socios más fiables o menos. Evidentemente, en toda Europa, pues yo me considero más fiable que algunos externos, pero Marruecos pues, no es un socio fiable. Podemos compartir intereses, podemos compartir intereses económicos, cuestión de la migración, cooperación antiterrorista, contra las drogas, pero Marruecos tiene una agenda geopolítica bastante clara. No creo que tampoco lo estén ocultando. Es que nos lo están diciendo. Que es que quieren la soberanía de dos ciudades españolas. Nos están básicamente amenazando día sí día también con abrir una verja, con no cooperar en la lucha antiterrorista, en la lucha antidroga. La cuestión de las aguas en torno a las Canarias también es un problema. Hay ciertos, digamos, no hay tensiones. Por tanto, España debe tomar nota. Claro. Debe tomar nota y debe establecer una estrategia. Ahora mismo lo que está haciendo España, mucho me temo, es, no quiero decir rendirse, pero es básicamente intentar que no haya un enfrentamiento, porque yo creo que somos muy adversos al conflicto y al coste político que ello conlleva. Aparte, puede haber que ciertos intereses de ciertas personas, pero yo realmente no me creo en la narrativa de que esto viene por el Pegasus, de que tienen pinchado a Pedro Sánchez y tienen fotos compromisadas. Yo no voy con las teorías de la conspiración, pues mira, yo por ahí no paso.
Yo creo que es una cuestión de aversión al conflicto y al coste político y que, bueno, de que desgraciadamente en España pues no tenemos una cultura estratégica asentada. Si tuviésemos una cultura estratégica asentada, creo que habríamos puesto ciertas líneas rojas a Marruecos, pero para ello necesitas fuerza, necesitas disuasión y necesitas poder interno y una estrategia, efectivamente. Y sobre todo credibilidad. Credibilidad, En el muy sentido bien, de que- muy bien, sí. Credibilidad y pues desgraciadamente no parece que la vayamos a tener, ni la tengamos, ni ya veremos si cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo del Sahara es que yo solamente voy a decir una cosa, no puedes estar enarbolando la bandera del derecho internacional cuando te interese y luego cuando tú eres responsable de los saharauis, porque tú eres potencia responsable según la ONU, mirar para otro lado y decir, bueno, firmamos un papel en los que esto es autonomía. Pues bueno, pues mira, yo no estoy de acuerdo. Entiendo por qué se puede hacer, pero yo creo que España tiene potencial para hacerlo mejor. Tiene potencial. Y un poco en ese armado, ¿cómo es? Me refiero a las tensiones con Marruecos, a las Islas Canarias. ¿Crees que pueden ser también parte del...? No. Sobre todo porque también justo en las elecciones europeas, por lo menos Albice Pérez, que era este candidato de... Sí, sé quién es. La derecha decía que era inminente una invasión de Marruecos y tal, pero también lo vincula mucho con la migración. Entonces, O sea, este señor, yo creo que no hay que hacer caso a los abruptos de este tipo de personas que no tienen ni pajolera idea de lo que están hablando o simplemente están hablando para intentar vender su programa político, sí. captar y ya está. O sea, que decir, no, por ahí no. No corremos el riesgo de una invasión inminente ni en las Islas Canarias ni en Ceuta y Melilla, porque básicamente, convencionalmente, seguimos teniendo superioridad. Tenemos aliados y a Marruecos, ¿por qué le iba a interesar entrar en una guerra directa con España? Esto lo digo ahora. A lo mejor en 5 años cambia la situación, pero yo lo digo ahora que no. Tenemos potencia convencional suficiente para disuadir, de momento. Y tenemos mejor fuerza aérea, mejor tecnología, ciberdefensa, ciberseguridad, un ejército mucho más profesional, aunque sea menor, tenemos más profesional, que si tenemos una armada mucho más potente, tenemos muchas capacidades que hacen que Marruecos no quiera planteárselo, porque además es que la estrategia de Marruecos no va por ahí. Es amenazas híbridas, la zona gris, que es como bajo el umbral de la guerra, intentar, pues bueno, poco a poco cambiar el statu quo a su favor, pero sin intentar que haya mucha tensión. Eso es lo que le funciona a Marruecos. Y eso es lo que hay que tener nosotros en cuenta de cómo actuar. Pero una inversión convencional no. Quiere decir, y lo de la inmigración, pues ¿cuántos inmigrantes marroquíes hay en España? 1 millón aproximadamente. Más o menos, ¿no? 1 millón de 49 millones Sí. que en España. probable. Pues ya está. Es que, ¿qué quieres os diga? Pues eso no es una invasión. O sea, yo entiendo que Marruecos ha utilizado en su momento pues bueno, la inmigración como arma. Lo hizo también con la cuestión de la marcha verde, etcétera. Y eso es a lo mejor algo que sí que podemos estar atentos. Pero yo creo que no hay que ser alarmistas tampoco. Como digo, es una amenaza, puede ser un enemigo, porque ahora mismo no lo es, pero puede ser un enemigo, pero simplemente lo que hay que hacer es prepararse y tener en cuenta esos escenarios. Sí, preguntar lo de la zona gris. Sí, justo, porque justo Me parece muy, muy interesante. Muy la zona interesante gris. eso, y un poco para agarrar para casa, yo soy venezolano, entonces justo toda la escalada de tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela con el posicionamiento del Comando Sur a las costas venezolanas, sin todavía hacer ningún tipo de maniobras directamente militares en aguas venezolanas, nada. Es una escalada de tensión. Lo ves dentro de la zona gris y crees que eso va a ser más o menos la línea que la potencia estadounidense puede llevar a cabo en sus conflictos. Porque por un lado estás negociando la paz en Gaza, pero luego posicionas la paz en Gaza y luego posicionas barcos en costas de un país, pues. Con la excusa del narcotráfico y todo, que también pues, es un argumento que puede llegar a ser válido, pero o sea, ¿cómo es ese juego de la zona gris? Porque creo que es un énfasis muy interesante que haces en el libro. Sí. En este caso, tomando el ejemplo de Estados Unidos, sí se puede catalogar de zona gris. ¿Por qué? Porque ellos de momento no han realizado una acción hostil contra el gobierno de Venezuela. Ellos lo que han hecho es desplegar potencial y yo creo que les están mandando un mensaje al gobierno de Maduro, al gobierno del régimen, me da igual, que es, si no haces lo que yo quiera, yo puedo activar mis armas y puedo hacerlo por la vía militar. Your choice. Eso de momento se queda dentro de la narrativa de la zona gris, que es una demostración de fuerza en este caso,
para intentar cambiar el statu quo, sin llegar a tener un conflicto directo armado. ¿Que pueda llegar a un conflicto directo armado? Yo personalmente creo que sí. Bombardeos, etcétera. Pero de momento no estamos en eso. ¿Y cuál crees que es el momento en que una potencia, es impredecible, pienso yo, con Trump puede hacerse switch de pasar de zona gris a entrar directamente Bueno, en un... cuando vean que incluso con demostraciones de fuerza, con esos cambios pequeñitos de posicionamiento de tropas, con las amenazas, pues cuando tus objetivos no están siendo alcanzados, pues no me queda otra que realizar una operación militar a media escala, pequeña, depende de lo que decidan. Yo no sé si llegar a una invasión terrestre, me parece bastante difícil, pero unos bombardeos yo no lo descarto para nada. Es que hoy en día lo hablamos durante todo el episodio que llevamos, es que la invasión terrestre es el último recurso, en plan lo de Rusia es una anomalía, es decir, voy a invadir Ucrania y voy a entrar desde Kiev, que la tengo al lado, y voy a intentar invadirlo terrestre. O sea, a día de hoy no te hace falta llegar a esos extremos para implantar tus intereses en otro país. Bueno, depende. En el caso de Rusia, ellos sí que vieron que ante la negativa de Occidente de llegar a un acuerdo, y sobre todo las élites ucranianas, de que básicamente no querían plegarse a los intereses rusos, por supuesto, pues... y luego que Occidente, pues bueno, los acuerdos de Minsk estaban agotados, nadie los quería cumplir, quería buscar ese statu quo favorable de Rusia. Ante la negativa, pues decidió lanzar esa invasión, que le fue bastante mal porque hizo una muy mala planificación, por cierto. Pero bueno, quiero decir que invasiones terrestres sí que vemos en muchos lugares del mundo. Habíamos mencionado el Cáucaso, o sea, Azerbaiyán ha realizado invasiones también desde una posición de fuerza muy potente. Pero bueno, sí, cada vez yo creo que es un elemento de la invasión terrestre o la guerra convencional a gran escala que vamos a ver cada vez más a menudo. Eso es así. Justo también me acaba de recordar, leía en Twitter sobre el cambio del sonido de la guerra. Antes era mencionada como el sonido de las bombas, de las tropas, y ahora es mucho los drones. Y esa nueva lógica también es interesante. Pero también, aunque hubo invasión terrestre en Ucrania, lo hablamos antes, la importancia que han tenido los drones, y hasta también se me ocurría en el conflicto de Israel en términos generales, cuando usaron lo de explotar los buscapersonas de Hezbollah. Sí, los buscas. Es totalmente un cambio en las dinámicas de las guerras. Sí, a ver, la cuestión de la guerra de Ucrania es diferente. Cuando empezó la guerra había uso de drones, pero ahora mismo el uso es muy masivo. Quiero decir, ahora mismo todo es un enjambre de drones y el sonido es todo el rato, Claro. Efectivamente. Eso es lo que dicen, de hecho, los soldados rusos, los ucranianos, que no solamente imaginarse el estrés que hay. Pero en un principio, de hecho, la guerra era bastante convencional, en el sentido de que era todo artillería, misiles, Claro. etcétera, que sigue habiendo siendo muy importante, pero la novedad es el uso masivo de drones. El cuestión de Israel, bueno, yo creo que la cuestión de los pagers, ¿no? De los buscas, tiene que ver más con la inteligencia y con la capacidad de tener pues, la tecnología para poder hacerles eso, lo que le han hecho a Hezbollah. Pero bueno, lo que utilizan, por ejemplo, es verdad que una de las cuestiones más importantes ahora, y que lo utilizó Israel, es el uso de la IA, de cómo incluso la IA era la que percibía las amenazas que había en Gaza, que luego, pues bueno, conllevaron que a lo mejor para asesinar a un miembro de Hamas, que igual no era ni de Hamas, pues acabaron con 100 civiles. Y eso así. ¿Por qué? Porque te lo dice un algoritmo. Eso hay que tener cuidado. Y es algo que sí, efectivamente, en las guerras sí que está cada vez todo más supeditado a algoritmos, a tecnología puntera, pero sí, el recurso humano, y es algo que hemos visto en Ucrania, sigue siendo imprescindible. Imprescindible. Y ahora que hablabas de inteligencia, hay un factor que yo echo de menos en el libro, va a ser tan defensa, y es el tema de la inteligencia, los servicios de inteligencia. En el caso español, el CNI, pero bueno, en alrededor del mundo. El primero es, bueno, por curiosidad simplemente, porque no se incluyó en el libro. Bueno, lo segundo, ¿qué importancia crees que tiene? De verdad, todo esto? Bueno, sí, es verdad que no se incluyó porque básicamente me pidieron un libro corto, eso primero, y como tenía que explicar tantas cosas antes que quería centrarme más en otras cuestiones, pues a lo mejor sí que debería, pues ahora que lo pienso, pues sí, igual debería haber dedicado al menos un aspecto, ¿no? Bueno, ya tienes para otro libro. Sí. Bueno, eso habrá que hablar con la editorial, cómo funciona etcétera. Pero bueno, sí, efectivamente. A ver, claro, yo no hablo de los servicios de inteligencia, pero realmente sí que hablo de inteligencia. Claro, hablo de está amenazas implícito. híbridas, está implícito. No he hecho esa mención, pero sí, efectivamente es bastante importante. Y a la hora tú de percibir si Marruecos está haciendo X cosas, si tienes una amenaza dentro o más bien fuera,
pues necesitas unos servicios de inteligencia potentes y eso evidentemente yo diría que es uno de los puntales donde tiene que meter el dinero también España. Yo hablo de otras cosas, de más de capacidades, digamos, tecnológicas, pero evidentemente el CNI, etcétera, sí, me parece importante, sí, efectivamente. Justo lo que hablabas antes también, ¿qué rol crees que va a tomar la inteligencia artificial en la defensa? Creo que me llamó mucho la atención lo que acabas de decir hace minutos sobre el conflicto en Israel, pues. ¿A dónde crees que va a llegar la IA y el uso también ético un poco, ¿no? Y con todo lo que queda por desarrollarse Claro, la IA, es decir, que no. todavía la estamos explorando. Que Todavía cada no- día vemos en cosas tan simples como avances tan grandes de inteligencia artificial que que son saltos enormes, simplemente Total. con una nueva actualización del software llegas Literal. a... Bueno, a ver, pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Mi instinto es decir que no lo sé, porque tampoco soy un experto en IA ni en este tipo de tecnologías. Lo que yo he leído y lo que yo he visto, cuando digo visto me refiero a que he visto cuando sigo el conflicto Bueno. por mediante fuentes abiertas en Ucrania u otros lugares, es que se están utilizando la IA para fijación de blancos, fijación de objetivos y para manejar, digamos, pues lo he dicho antes, la cuestión de los drones, enjambres, etcétera. Y bueno, ¿a dónde puede llegar la IA? Pues no lo sé. ¿Robots? Es algo que están haciendo los chinos. Claro. Es que no reímos, pero están haciendo los chinos. Entonces, Call of Duty ya va a ser... Sí, Call of Duty, pero Call of Duty en la vida real, y eso quiere decir que los que van a tomar decisiones van a ser algoritmos. A mí eso me produce bastante, no sé, miedo. Es que la palabra es miedo, y no sé si estamos, la ciudadanía, los gobiernos sobre todo, siendo conscientes de los peligros que hay. Veremos, no sé, yo tengo dudas. Me gustaría explorar más ese tema, pero sí que es verdad que lo que veo el futuro lo veo oscuro, sobre todo por las empresas que hay, Palantir, todo este tipo de empresas estadounidenses, que son las que realmente están desarrollando muy potente este tipo de tecnologías. No me parece que tengan muchos escrúpulos, por no decir que no tienen ninguno. De hecho, sacar pecho de que con tu tecnología se están matando civiles en Palestina, ya. que es lo que hizo uno de los CEOs de Palantir, pues a mí me produce bastante malestar, por decirlo de una manera bastante suave. Hombre, bastante suave, vamos a decirlo así. Sí. Y ya por último, la última pregunta, es referido, todo el libro se basa en el poder duro, por así decirlo, en el militares y de todo. ¿Qué opinas del poder blando? No general, pero sí más enfocado a España. Es decir, ¿qué posición tiene España tanto pues, por América Latina o por países Sí. en los árabes ahora con la nueva posición de Sánchez en Gaza y todo esto? Bueno, pues de verdad en poder blando, soft power, pues creo que nos va bien. Tenemos una buena imagen global. En la cuestión de Gaza, en la defensa retórica que hemos hecho de los derechos humanos, de cierta crítica a Israel y derechos de los palestinos, creo que nos ha granjeado una buena impresión el llamado subglobal, ¿no? Países árabes, África, Oriente Medio, etcétera. Y por tanto, bien, España bien. Lo que pasa es que todo tiene que estar diseñado en una política de exterior y no nos vale con qué bien España, qué buenos somos. Viva el multilateralismo, viva lo bueno, abajo lo malo. Eso no es una estrategia. Y está muy bien, pero todo tiene que ir encaminado a qué intereses tenemos. ¿Por qué nos viene bien hacer este discurso? Simplemente porque queremos abanderarnos con de la bandera del multilateralismo cuando el multilateralismo se está muriendo, si es que no ya prácticamente muerto. A mí me da la sensación de España es que es muy naif. Muy naif, y yo creo que está bien, está perfecto que seamos coherentes en nuestros discursos. Eso está bien, lo cual no lo somos algunas veces, pero dentro de lo que cabe en Europa, mira, creo que somos de los más potables, porque yo lo que he visto en Europa con el tema de Israel es que prefiero ni decirlo, ni describirlo, y España yo creo que ahí, si tengo que decir algo bueno, es que España tiene un discurso que a mí no me ha hecho vomitar, dentro de lo que cabe. Y yo creo que eso hay que jugar esas bazas, pero dentro, como digo, de saber para qué queremos hacerlo. Priorizar ciertas cuestiones más allá del discurso. Intentar que sean resultados tangibles. Porque, por ejemplo, desgraciadamente, a pesar de que hicimos el reconocimiento de Palestina, que es algo simbólico, eso es así, realmente Francia nos ha comido la tostada. Y ha sido Francia quien ha llevado a los países árabes, o incluso a muchos más países dentro del bloque occidental, a reconocer a Palestina. Y nosotros no hemos sabido, digamos, ver esa ventana de oportunidad. Lo hemos hecho muy, muy pronto, o no hemos sabido hacerlo bien, ¿no? Yo creo que tiene que ir encaminado a eso, a priorizar como los intereses nacionales, más allá del discurso y la retórica, que yo creo que está bien, pero yo busco algo más en España.
Pues con esto llegamos al fin de la entrevista formal y ahora pasamos a la sección de Buzz o no. Pues, primera pregunta. Arrancamos. ¿En España debe volver la mili? No. De hecho, fue un sistema bastante ineficiente. No hubo un seguimiento de los reservistas. No hubo de verdad un intento de crear una reserva, como digo, española. Creo que es una pérdida de tiempo y la ciudadanía no lo entendería. No, ahora mismo tenemos que ir hacia otro sistema. En España debe abandonar la OTAN. Yo diría que no. Pero porque no tenemos alternativa. No por nada más. Bueno, España no debe subir el gasto en defensa al 5% del PIB. No, no debe. Para empezar, es el 3,5 defensa, 1,5 seguridad. No veo yo el interés en hacer el juego al señor Donald Trump. España acierta con su postura sobre Gaza. En España existe un acomplejamiento de la cultura militar debido a la dictadura franquista. Voy a decir Bush, pero hay muchos matices. Yo creo que tiene más que ver con una cuestión de falta de cultura estratégica. Evidentemente, tenemos ese pasado franquista que a lo mejor hace que, por supuesto, a la izquierda pues le dé un poco de yuyu hablar de temas militares, pero yo creo que ya hemos dejado más ese legado. Pero yo diría, sigue siendo un elemento importante o puede ser relevante, pero creo que va por otro lado. Más de falta de cultura estratégica y yo creo que cierta inicencia respecto a la realidad internacional. España debe cortar lazos comerciales y estratégicos con Israel. Bush. Aquí te puedes explayar un poquito más si quieres. Yo no quiero tener nada que ver con un Estado genocida. Y lo dejo ahí. El ejército español solo cuenta con armamento obsoleto. No, para nada. Tenemos armamento de última generación en muchos casos, ofensivo y defensivo. Tenemos, por ejemplo, los sistemas antimisiles que tenemos, antiaéreos, son de fabricación estadounidense, son Patriot, NASAM, son buenos. Hace falta modernizar equipo. Tenemos aviones que están modernizados, pero necesitamos a lo mejor modernizar, pero sí, no es todo mal. Y tenemos también tanques de última generación, quiero decir que no. Trump tiene razón en criticar a España en cuanto a asuntos de defensa. Voy a decir que no, pero en el sentido de que la crítica que nos hace no es que es básicamente la falta de gasto y que somos unos free riders. Yo no lo compro, tal y como él lo plantea. Estamos más cerca que nunca de una tercera guerra mundial. No lo sé. No creo que no. Creo que la Guerra Fría estábamos mucho más cerca. Y luego los drones sustituirán a los cazas y misiles en las nuevas guerras. No. Yo creo que no. Yo creo que sí. De hecho, uno de los sistemas de sexta generación de aviones, que es, digamos, la más nueva que está en desarrollo, implementa que el propio caza pueda tener un enjambre de drones. Es decir, que se van a ser complementarios. Qué locura. Y el caza desde la posición del piloto Es el piloto el que va a manejarlo. No. Va a tener sistemas dentro de sistemas de software, etcétera, que él va a poder manejarlo y va a poder hacer acciones junto con un enjambre de drones a su control. O sea, que yo creo que van a ser complementarios. O sea, ¿puedo seguir? Sí. Hay un debate ahora mismo muy grande, o sea, yo lo planteo en el libro, que es la cuestión de la coste-eficiencia, etcétera, y yo, de hecho, muchas veces digo, igual las grandes plataformas, portaaviones, barcos, tanques, aviones, etcétera, pues a lo mejor es necesario no invertir tanto en esto, pero no dejarlo de lado. Es decir, que es importante mantener la cuestión de los drones, etcétera, pero que sean complementarios. Y hay un debate muy grande respecto a si es necesario ir más hacia sistemas como mucho más de menor coste, pero que sean muy eficientes, muy eficaces, que seguir manteniendo las caras, grandes plataformas. Bueno, es un debate. Yo opino que van a ser complementarios. Bueno, con esto terminamos el bujo, ¿no? Sencillo, tranquilo, y pasamos a la última sección que se llama La Voz del Pueblo. Preguntas de seguidores, así que... Genial. Si te hacemos la primera de parte de Carlos FCO06, ¿es probable de que España termine viéndose obligada a invertir el 5% del PIB en defensa nuevamente? Yo creo que no. O sea, obligadas le van a presionar, pero no veo que vaya... Es que decir que de verdad que no es una cuestión de que España se oponga realmente. O sea, es la que se ha opuesto retóricamente. Luego afirmó lo que todo el mundo, por cierto. Pero es la que se ha opuesto retóricamente.
pero muchos países no van a poder llegar. Claro. ¿Italia va a llegar? Pero si quiere meter en gasto en defensa un puente que conecte Sicilia con el mainland. ¿Qué capacidad fiscal tiene, que tiene Italia para hacer eso? Para poner el 5%. ¿Francia? Bueno, la situación política de Francia da para 3 podcasts. Claro. Y la situación financiera, y muchos más. ¿Portugal lo va a hacer? ¿Bélgica? Ya veremos cuando llegue el deadline quién está más arriba y quién no. Ya digo que España no va a ser la única que no va a estar. Yo creo que no, vamos, y no debería. Luego también por contextualizar un poquito, porque hablamos de porcentajes como si fuese aquí cualquier cosa. Plan, lo que está ahora mismo España, el dato creo que es 1,3, ¿no? Lo que está invirtiendo. No, está en el 2 ya. Ya está en el 2. 2,1 supuestamente, que es lo que, sí, según la OTAN. Lo que pasa es que, bueno, ese 2% yo lo tomo mucho con pinzas. Llevamos cuántos años sin presupuestos, eso requiere presupuestos. Bueno, es un statement político. Sí, bueno, porque al final un 2% del PIB español es una barbaridad de dinero invertido en defensa. Es bastante dinero, sí. Y luego además una cifra del 5%, es que no me acuerdo porque eso lo miré hace tiempo, pero Israel ahora, antes de que todo esto, estaba invirtiendo a lo mejor un 6 o un 7 del PIB en defensa. Sí, Rusia, pero es una guerra, sí. Igual. Rusia en plena guerra igual, o sea, eso es un 7, sí. O sea, estaríamos equiparándonos el PIB de España en defensa como si estuviésemos en plena guerra abierta contra un país vecino. No tiene ningún sentido. De hecho, el Estados Unidos creo que está en 3,6. Claro, es que y sin una amenaza real en el sentido de que te estés en una guerra abierta, vamos a decir. O sea, existen amenazas, pero por contextualizar un poquito lo que es el 5% del PIB, que se dice como si fuese esto de subir del 3 al 5, como si fuese esto cualquier cosa. Eso es muchísimo dinero. Y es que tiene la trampa del 5%. De la cuestión de no, es un 3,5 y luego ahí pues 1,5 lo puedes meter pues en otras cosas. Sí, como carreteras o... Sí, logística, etcétera, infraestructuras más críticas, que bueno, pero bueno, es 3,5, 1,5. Sí, lo que es una barbaridad igual. Sí. Y luego la siguiente pregunta, que es de María, dice, ¿cuál es tu top 5 de ejércitos mundiales? Mi top 5. Así dicho muy... Sí. Pues bueno, no sé, a ver, Estados Unidos... voy a poner segunda a China, aunque es que claro, al final China no está testeada, pero yo confío en los chinos. Yo entiendo que los chinos deben tener un ejército muy potente, muy tecnológico. Es que los chinos, claro, no sabemos todavía nada. Yo no sé nada, pero yo voy a poner mi top, claro, 5 de potencias, voy a poner a ellos dos. Los rusos los terceros. A pesar de... Bueno, da igual, pero sí, es a pesar de, pero están ganando la guerra realmente, se han enfrentado al poder económico de Europa y de la OTAN y han demostrado que tienen mucha capacidad. Es que como tampoco nadie está luchando en ese tipo de escenario, yo tampoco puedo decir a lo mejor pones ahí a los estadounidenses y les pasa más o menos lo mismo. Es que la guerra, de verdad, es una guerra que es muy difícil avanzar porque está todo sensorizado. No tienes capacidad para poder realizar grandes ataques en gran escala porque es que te lo destruyen los drones. Y es que antes de la guerra, y la artillería. Y que antes de la guerra la primera semana es Rusia va a entrar así como si no pasara nada. Antes de verse en el propio terreno, se daba por hecho. Entonces... Y, a ver, quiero decir que una cosa es cuando digo entiendo top de ejércitos, me refiero os referís a capacidades, ¿entiendes? Claro. Capacidades. Una cosa es la planificación estratégica y los corruptos que son los rusos y otra cosa es cómo las capacidades que tienen ellos para poder librar una guerra. Sin cosas nucleares, por supuesto. Que aparte, yo solo convencional. Por eso. Cuarto, Corea del Norte. Quinto, Corea del Sur. Corea del Sur. Sí, Corea del Sur tiene un ejército súper top. Y déjame anotar, ninguna potencia europea. Yo creo que no. Yo creo que no estamos ni para librar una guerra. Ni como Europa en conjunto. Ya, pero es que eso no existe. Ya, claro, existe la cosa. Eso no existe. Si existiese, top 4. Igual, o incluso superando a Rusia. Okay. Seguro. O sea, seguramente sí, pero no existe ese escenario. Los coreanos los he puesto porque Corea del Norte pues es evidente que tiene un ejército muy top, claro, que además se ha luchado en Ucrania. Y parece increíble. Y parece ser que lo han hecho bastante bien. Tienen muchísimos medios, tienen un arsenal muy potente, tienen armas nucleares. Y la cantidad de dinero que deben destinar. Exactamente. Y Corea del Sur igual tiene tecnología muy potente. No tiene armas nucleares, pero de igual, convencionalmente nos destruyen. Nos destruyen. O sea, nos destruyen en el sentido de que tienen capacidad de reservistas a muerte, tienen sistemas de artillería, tienen una industria de defensa súper potente. De hecho, los polacos le están comprando muchísimo. Están preparados para una guerra. Nosotros no.
Los japoneses puede que vayan subiendo puestos. Te iba a preguntarlo, claro, con todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Y luego una pregunta es, ¿Turquía? Con todo esto de los drones... Turquía le pondría muy top. No sé si llega al nivel de los coreanos, pero igual rozándonos. Es que claro, yo esto al final lo estoy haciendo un poco a ojo. Claro. Pero Turquía, sí, Turquía lo ha demostrado, tiene una tecnología muy potente de drones. Lo que pasa es que ellos usan drones mucho más caros. De hecho, los primeros que utilizaron los ucranianos en la guerra fueron Bayraktar, que son los turcos, perdón. Y luego tienen capacidad para absorber pérdidas. Es que eso lo han demostrado y eso es bastante importante. ¿Y los iraníes? Los iraníes, tengo dudas, porque tienen un programa de misiles balísticos. Vamos a decir, misiles balísticos, para que no lo entiendas, son misiles grandes y que hacen mucho daño y que tienen mucha capacidad explosiva. Y los que tienen los iraníes tienen mucha cantidad y que tienen gran alcance, ¿vale? Okay. Sí, los iraníes sí, porque tienen, de hecho, tienen capacidad para disuadir a Israel. Es decir, que solamente eso yo creo que nos debería alertar bastante. O sea, suficiente capacidad de disuadir para que, digamos, la guerra de los 12 días de junio, los estadounidenses pero dijesen, bueno, tampoco vamos a meternos tanto. Porque pueden lanzar una andada de misiles y de drones que a ver cómo los paras tú. Luego, el ejército de tierra no creo que esté en muy buena forma, más allá de las fuerzas estas de la Guardia Revolucionaria. Que a ver también en qué estado están. Y ya por terminar, hacer así el repaso entero del mundo. Vale. En Latinoamérica, ¿tú crees que existe cierta capacidad de... O sea, no de top 5, porque yo creo que está muy lejos. Muy lejos. No. Pero cierta capacidad de militar real. No lo sé. No tengo controlado muy Latinoamérica. A ver, quizás... no sé cómo estará Colombia. Y ese es el país que se me ha venido a la mente un poco. Y Venezuela... por su capacidad para a lo mejor para la fuerza territorial, fuerza de defensa de terreno. O sea, es decir, a lo mejor es un país que yo creo que no tendrá ninguna capacidad ofensiva, pero capacidad defensiva. Eso te metes un ejército en las junglas de Venezuela con milicias, con guerrilla y tal. Debe tener capacidad para defenderse. Yo creo que no debe ser un hueso muy duro de roer. Otra cosa es la capacidad económica que tenga, de tecnología, pues no sé cómo están, sinceramente. Y de aliados. Y aliados no tienen ninguno, porque Rusia y China están lejos. A lo mejor Claro, el problema es que como les envíen asesores los rusos y los chinos, pueden hacer un destrozo. Y algún envío de tecnología de alta tecnología que quieran probar los chinos, eso haces daño. Es que al final eso haces daño, pero no sé exactamente. En Latinoamérica no lo tengo muy controlado. Pues nada, con esto creo que queda una entrevista genial. Así que gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí.